Imagina que tú vas viajando en un autobús. Tú eres un pasajero, ¿verdad? En ese autobús. Y el camino es una carretera de doble sentido, donde hay un solo carril, uno de ida y otro de regreso. Y de pronto llegas a una parte del camino donde hay una espesa niebla, donde no se puede ver más allá de 5 pies. Y el conductor del autobús, en vez de disminuir la velocidad, la mantiene en unas 70 millas por hora. Y no solo eso, en vez de cargarse más hacia su derecha, comienza a manejar por en medio de la carretera. De manera que la línea amarilla que separa los dos carriles pasa exactamente por la mitad del autobús. Mi primera pregunta es, ¿qué pensarías tú de aquel conductor? No me contesten, piénselo nada más. Mi segunda pregunta es, si tú, antes de subirte al autobús, supieras que el conductor maneja así, ¿te subirías a ese autobús? Yo sé que a algunos les gusta la adrenalina, ¿no? Y algunos van a decir, sí, yo sí me subo. Pero yo estoy seguro que no, ¿verdad? Si supiéramos que el conductor maneja así, no nos subiríamos. Ahora, ¿qué pasaría si yo te dijera que tú eres aquel conductor? ¿Sabes por qué digo esto, hermanos? Porque cuando nosotros vivimos nuestras vidas con nuestra lealtad dividida entre Dios y el mundo, lo único que podemos esperar es un desastre, es un accidente. Cuando nosotros vamos ahí, y en realidad somos los conductores, porque vamos ahí viviendo nuestras vidas precisamente en medio de los dos carriles, el camino de Dios y el camino de este mundo, y los dos llevan sentidos contrarios. Los dos llevan sentidos contrarios. Y de hecho, hermanos, Santiago inclusive, fíjense bien, va a ser más severo porque para Santiago no hay un punto intermedio. O sea, o se es blanco, o se es negro, o se es frío, o se es caliente, como dice el Señor ahí en Apocalipsis. O se es amigo de Dios, o se es enemigo de Dios. En realidad, tú puedes creer que puedes tener un pie acá en el camino de Dios y otro pie en el camino del mundo y creer que estás bien porque vas a la mitad. Pero Santiago dice no. Desde el momento en que tú tienes medio pie en el camino del mundo, ya no eres amigo de Dios, eres enemigo de Dios. Santiago 4 dice la palabra de Dios lo siguiente: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. ¿Se dan cuenta? Santiago es duro, es severo. Pero hermanos, otra vez, yo sé, ¿verdad? A veces los pastores somos un poquito duros. Yo a veces cuando les voy a decir las cosas les digo, ¿saben qué? Imaginen que les estoy diciendo esto como que los estoy abrazando cuando se los estoy diciendo, porque yo sé que es duro y es difícil. Y el propósito no es tanto ofender. Ese no es el propósito. El propósito más bien es sacudir la conciencia, ¿verdad? Sacudir su conciencia de tal manera que detrás de nosotros hay un deseo pastoral porque ustedes
profundicen su relación con Dios, porque ustedes purifiquen su relación con Dios. Y tenemos que decir las cosas como son, no podemos ocultar la verdad. Tenemos que decir lo que está bien y lo que está mal a la luz de la palabra de Dios. Y eso es lo que está haciendo Santiago aquí, hermanos. Entonces, no es una cuestión personal, ¿verdad? No la traigo contra nadie. No la traigo contra nadie, simplemente estamos exponiendo lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, este pasaje de hoy es una continuación de lo que estábamos viendo nosotros la semana pasada. Esto simplemente se los hago yo ver, hermanos, para que ustedes se den cuenta de que nuestra división en nuestras Biblias de capítulos y de versículos no es completamente precisa. Otra manera de decirlo es que la división en capítulos y en versículos no está inspirada por Dios. Lo que está inspirado por Dios es el texto como tal, el manuscrito como tal. Pero los versículos y los capítulos se le fueron puestos a la Biblia tiempo después, simplemente para encontrar los pasajes con mayor facilidad. Pero lo que Santiago está diciendo aquí en el capítulo 4, a algunos les pudiera parecer que es otro tema completamente diferente, pero en realidad es una continuación de lo que Santiago estaba diciendo en el capítulo 3, lo que vimos entonces la semana pasada. Entonces tú te puedes dar cuenta, hermanos, de que Santiago viene hablando más o menos de lo mismo. Viene hablando de problemas que hay dentro de la iglesia de Cristo. Es el tema que viene tocando Santiago desde el capítulo 3. Problemas que hay entonces en la iglesia de Cristo, y también podemos decirlo de alguna manera, problemas que hay dentro de las familias cristianas, porque al final de cuentas las iglesias se conforman de familias. Entonces, Santiago está hablando de eso, problemas internos. Al inicio del capítulo 3, nosotros veíamos que la causa por la cual muchas veces hay problemas en la iglesia de Cristo. Ahora, antes de continuar, yo sé que tú vas a decir, bueno, a mí no me interesa lo que le pasa a la iglesia, a mí me interesa lo que me pase a mí. Bueno, también puedes tomar estos principios para ti, para tu familia, porque al final de cuentas la iglesia es una familia, somos hermanos en Cristo. Entonces, una de las razones, va a decir Santiago al inicio del capítulo 3, una de las razones por las que surgen los problemas, los pleitos entre nosotros, es porque, ¿saben qué? Porque no podemos dominar la lengua. Porque no podemos controlar lo que decimos, dice Santiago. Porque cuando hablamos ofendemos. Entonces Santiago dice, una de las causas de estos problemas que surgen entre ustedes es porque no saben dominar su lengua. Después Santiago va a decir, como vimos la semana pasada, que otra causa de que surjan estos problemas es por la clase de sabiduría por la cual nosotros nos estamos dejando influenciar. Es otra de las causas de los problemas, Santiago. ¿Qué influencia, qué sabiduría está en tu vida? ¿La sabiduría terrenal, mundana, satánica, o es la sabiduría de Dios? Porque dice Santiago, lo vimos la semana pasada, la sabiduría de Dios es ante todo pura y pacífica, benigna, llena de misericordia. Y la sabiduría de este mundo terrenal, satánica, está llena de problemas, de codicia, de envidias. Es lo que decía Santiago la semana pasada. Y ahora Santiago nos va a decir, hermanos, que los problemas dentro de la iglesia y también los problemas dentro entonces de tu familia es por nuestra amistad con el mundo. Tenemos la impresión, y yo creo que sí, ¿verdad? Nos sucede eso. Bueno, yo no sé cuántos de ustedes son, pero yo sí soy de esa idea. Siempre tendemos a pensar que lo de antes era mejor. La música de los 60, los carros de los 60. Siempre pensamos así. Yo sé que los que están jóvenes van a decir, no, van a decir que eso no es cierto, ¿verdad? Pero cuando ustedes tengan nuestra edad, van a pensar lo mismo, van a ver, se van a dar cuenta. Pero siempre uno tendía a pensar eso, inclusive decía, no, y en mis tiempos era mejor, porque yo podía salir a caminar y no pasaba. ¿Sí me explico, no? Siempre tenemos como este romanticismo del pasado. El pasado siempre fue mejor. Bueno, no sucede algo parecido con el cristianismo. Tenemos la impresión de que la iglesia cristiana primitiva era una iglesia perfecta. Y decíamos, no, era una iglesia en la que todo iba bien, y romantizamos mucho esta iglesia cristiana primitiva, ¿verdad? Por ejemplo, leemos en el libro de los Hechos, todos los creyentes tenían un mismo corazón y una mente, y decimos, ay, era una iglesia hermosa, una iglesia preciosa. Leemos ahí en Hechos que todos compartían sus bienes y que a nadie le faltaba nada porque los tenían mucho, iban y vendían, lo traían a los pies de los apóstoles lo repartían, y decimos, qué iglesia tan preciosa, qué iglesia tan hermosa, y pensamos que todo era, como decimos, pues paz y armonía, todo era color de rosa en aquella iglesia. Pero muy rápido, hermanos, nos damos cuenta de que no era así. De hecho, fíjense bien, de hecho, las cartas del Nuevo Testamento, estas cartas que estamos estudiando,
Las cartas del Nuevo Testamento son la evidencia desde los inicios de la iglesia siempre ha habido problemas. Cuando Pablo escribe sus cartas, muchas veces las escribe pensando, o más bien no pensando, sino es porque le han traído informes a Pablo de que en esta iglesia hay problemas. Si no, le hace la carta de Pablo a los Corintios para que vean todos los problemas que ven en esta iglesia. Y luego Pablo no solamente les escribió una, les tuvo que escribir 2 cartas a los Corintios. Y así, ¿verdad? Hay sus excepciones, como la de la carta a los Filipenses, donde Pablo escribe la carta porque quiere agradecerles a los filipenses por algún apoyo que le están dando. Pero la mayor parte de las cartas del Nuevo Testamento surgen porque en la iglesia de Cristo, desde sus inicios, pronto empieza a haber problemas y dificultades. ¿Y saben por qué? Porque es así. Porque las iglesias están llenas de gente imperfecta. La iglesia no está llena de gente perfecta. La iglesia está llena de gente imperfecta. Y en el camino tenemos que ir aprendiendo cada uno de nosotros a someternos a Dios. Por eso, y tenemos que ir limando todas estas cuestiones poco a poco, todos creciendo juntos a la imagen de Dios. Fíjense, hermanos, en la iglesia primitiva, vemos en las cartas que había problemas de todo tipo. Había quejas, había pleitos, había divisiones, había peleas por el poder, había murmuraciones, había crítica, se juzgaban unos a otros y había otra clase de pecados que va a mencionar Pablo, por ejemplo, en Corintios. También había problemas de doctrinas y por eso se tienen que establecer las doctrinas ahí en las cartas. Ahora, no sabemos exactamente qué le dijeron a Santiago, pero Santiago va a hablar de guerras y peleas entre hermanos. Algo le tuvieron que haber dicho a Santiago, o de algo se enteró él que estaba pasando con los cristianos que estaban huyendo, estos cristianos de la dispersión, que luego salieron y establecieron iglesias. ¿Por qué es que las iglesias cristianas, hermanas, tienen tantos problemas? Porque sus miembros no controlan su lengua, porque sus miembros aún son influenciados por la sabiduría terrenal y porque sus miembros no se someten a Dios. Por eso surgen estos problemas dentro de las iglesias. Entonces, a lo mejor tú estás aquí esta mañana, ¿verdad? Y piensas, pero a mí no me importa lo que le pasa a la iglesia, pero piensa en estos mismos principios para tu familia. Piénsalo así. De hecho, la iglesia es una gran familia, ¿verdad? Ya lo dije. Por eso nos decimos, hermano. ¿Cómo estás, hermano? Hermano Pablo, hermano Roberto, hermano John. Aunque yo le digo John, pero es hermano John. Pero nos decimos así porque de alguna manera queremos reconocer que somos una familia, ¿verdad? Somos hermanos en Cristo. Y Santiago, hermanos, en este pasaje va a usar esta misma estructura que viene manejando, un síntoma, una causa y la cura. Ahora, es importante que tú tengas en mente esto, hermanos. Es importante esto, porque muchas veces nos enfocamos en los síntomas de una enfermedad, pero no en la causa de la enfermedad. Y sin poder determinar la causa de la enfermedad, no se puede dar el tratamiento adecuado para aquella enfermedad. Entonces Santiago siempre va a hacer esto, nos va a decir el síntoma, y luego nos va a decir la causa, y luego nos va a decir el antídoto, o la medicina, o la solución. Fíjense, hace tiempo, bueno, de hecho en estos días, mi mamá tenía tos, ya tiene como casi 4 meses con tos. Entonces estaba tosiendo, y pues le decíamos a mi mamá, no, pues vaya con el doctor, mamá. Ya fui con el doctor. ¿Qué le dijo el doctor? El doctor me dice que es tos, pues ya sabemos que es tos porque está tosiendo. Pero que el doctor le decía, no, es una tos estacional, es una tos pasajera, es una tos simplemente, pues sí, por la temporada. Y entonces le daba medicamento, pero era medicamento simplemente para los síntomas, para que no le calara tanto la garganta, ustedes saben, un medicamento ahí bastante simple. Y otra vez, y la tos, y la tos, y la tos, y la tos, y la tos. Hasta que finalmente mi mamá va a un hospital donde le hacen unos estudios adecuados, le diagnosticaron una infección en las vías respiratorias y entonces le dieron el antibiótico necesario para poderle curar esa tos. Entonces, Santiago, hermanos, está haciendo eso. Santiago te va a decir, ok, este es el síntoma, pero no quiero yo curar el síntoma, porque te curo el síntoma y te regresa otra vez. Santiago dice, la causa es esta y el antídoto es esto. Bien, en primer lugar, Santiago va a hablar entonces del síntoma en los primeros versículos. Y Santiago dice lo siguiente, ¿qué es lo que causa entonces las disputas y las peleas entre ustedes? Vean bien, porque Santiago les está escribiendo a cristianos. No les está escribiendo a gente inconversa, diríamos nosotros, no les está escribiendo a gente que no conoce a Cristo. Santiago dice y les está hablando a cristianos, ¿qué es lo que causa las disputas
y las peleas entre ustedes. Piénsalo también en tu familia. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Y luego Santiago va a decir, ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen y entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les va a dar placer. Recordemos que Santiago les está escribiendo a creyentes. No le está hablando al mundo. Y Santiago está diciendo que estos creyentes tienen disputas y peleas. Y Santiago dice, la razón es bastante simple. Es que estos pleitos y estas disputas surgen de estos malos deseos que están combatiendo en su interior. Fíjense lo que está diciendo aquí Santiago, hermanos. O sea, Santiago está diciendo que en el interior de cada creyente, que en el interior de cada hijo de Dios, hay una lucha interna. En el interior de cada creyente hay una lucha interna. Y esta lucha interna se da porque tenemos malos deseos y buenos deseos. Porque tenemos malas acciones, queremos hacer malas acciones y buenas acciones. Porque tenemos malos pensamientos y buenos pensamientos. Hay una lucha interior dentro de cada uno de nosotros. Pero esta lucha interna, que es de cada uno de nosotros, se manifiesta externamente peleando con otros. Santiago está diciendo, toda esta furia que tienes dentro de ti, todos estos arrebatos que tienes, que quieres pelear con otras personas por cualquier cosa, es porque dentro de ti hay malos deseos que están luchando contigo. Entonces, lo que es un conflicto personal, individual, se vuelve en un conflicto relacional con alguien más, hasta el punto de matar. Es lo que dice Santiago. Entonces, muchas veces estos conflictos que surgen entre nosotros, hermanos, es en realidad porque yo tengo una lucha interna, y entonces me desquito con el primero que me encuentro. A veces pasa eso, ¿no? Muy, muy triste, ¿no? Nosotros los que somos los varones, los padres, que luego tenemos un día muy pesado en el trabajo, muy difícil, llegamos a la casa, alguno de nuestros chiquitos nos sale con algo y con el que nos desquitamos, ¿verdad? O se pelea uno con su pareja y se desquita con los de abajo, con los niños, porque son conflictos internos que estamos cargando y de pronto en cualquier momento los sacamos. Santiago dice, estos conflictos, estas peleas, estas disputas que hay entre ustedes están surgiendo de su interior, de estos miembros que están combatiendo dentro de ustedes, de nuestro interior. Ahora, hermanos, es difícil creer, ¿verdad?, que Santiago esté diciendo en sentido literal que vamos a matar, o que Santiago esté pensando que estos primeros cristianos están matándose unos a otros, porque obviamente no se están matando. O sea, Santiago lo está diciendo en un sentido figurado. Santiago más bien está usando lo que se llama un lenguaje bélico, un lenguaje de guerra, porque al inicio Santiago habla de guerras. Entonces por eso Santiago va a decir, se matan unos a otros, pero no en el sentido literal de matarse, sino más bien en el sentido espiritual. O sea, matas una relación, acabas con una relación. Lo que está diciendo Santiago, hermanos, es que dentro de la iglesia, fíjense bien, esto es importante, dentro de la iglesia se dan batallas que pareciera una guerra. Yo sé, y diríamos, no debería de pasar, pastor, pero ¿cómo es posible? Pasa, y no debería de pasar. Dentro de las iglesias se dan peleas que bien parecieran una guerra entre naciones, una guerra entre países. Porque fíjense bien, hermanos, se elabora un plan. Se ponen 2 que 3 de acuerdo por ahí, ¿no? Una estrategia de ataque. Vamos a hacer esto, le vamos a hacer bolita a este. Vamos a hacerle montón. Estas son estrategias de guerra. Hasta algunos dirían, eso es terrorismo. Pasa, ¿no? Pasa dentro de las iglesias. 2 o 3 se ponen de acuerdo para atacar a otro. Entonces Santiago está usando un lenguaje bélico. Por eso usa esta palabra matar, por eso usa en un sentido figurado. Es una metáfora. Y la razón, dice Santiago, es porque ustedes envidian lo que otros tienen. Pero como no pueden obtenerlo, entonces luchan y pelean para quitárselo. Esa es la razón que hay detrás de estas luchas.
Entonces, parece ser, hermanos, aunque yo sé que es difícil establecerlo con precisión, pero es posible que las iglesias cristianas a las que les está escribiendo Santiago, dentro de esas iglesias, están teniendo luchas por el poder. Una lucha por el poder. Y, hermanos, muchas veces, eso también otra vez, piensa mucho en tu familia. Muchas veces las disputas que tenemos son por saber quién tiene el poder, quién tiene el control de la situación, quién es el que está aquí el bueno, ¿no? Entonces, dentro de esas iglesias también está esta lucha por el poder. Porque en el capítulo 3, Santiago comienza a hablar de los maestros, que son la fuente de autoridad con sus palabras, luego habla de la lengua, que es elocuente, y después habla de la sabiduría. Entonces, Santiago seguramente tiene en mente que en estas iglesias está habiendo una lucha por el poder. Gente que quiere que las cosas se hagan a su manera, en el tiempo que ellos quieren que se hagan las cosas. Santiago dice, estas cosas son de guerra. Luchan, ¿verdad? Unos con otros. Hermanos, el caso es que estas luchas dentro de la iglesia y dentro de nuestras familias son el síntoma de un cristianismo enfermo. Son el síntoma de un corazón que está enfermo. Porque hay algo mal, hay algo que está mal en ti. Si tú dices que eres un hijo de Dios, que eres un cristiano, pero a la misma vez ves estas cosas dentro de ti. Guerras internas, envidia y codicia, falta de oración, malas intenciones. Es difícil, ¿verdad?, creerlo. Y luego, para colmo, hermanos, Santiago va a decir lo siguiente: no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. No tienen, se pelean por estas cosas, luchan y combaten y no las pueden alcanzar. Y luego Santiago dice, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Ahora, hermanos, podemos entender que una persona que no cree en Jesús no ore, ¿verdad? Podemos creer que un ateo no ore, no hable con Dios. Podemos creer que alguien que diga, no, yo no creo en Dios, yo no creo en Jesús, no hable porque pues no tiene una relación con Dios. Pero Santiago está diciendo que estos cristianos no oran. Y si somos honestos, tenemos que reconocer que muchas veces somos nosotros esos que no oran, que no le llevamos todo a Dios en oración. Y Santiago va a decir, bueno, no oran. ¿Sabes tú que cuando oramos, no estamos orando para que Dios haga mi voluntad? Estamos orando para que Dios haga su voluntad y para que yo me alinee con la voluntad de Dios, para que yo obedezca la voluntad de Dios. Para eso oramos. Entonces, fíjense bien, si estos cristianos tienen motivos impuros, como está diciendo Santiago, y ellos oraran, Dios purificaría sus intenciones. Dios les mostraría que por aquello por lo que están orando no es lo correcto, no es lo adecuado. Pero estos cristianos, según Santiago, no oran. Ahí estaba diciendo ahorita el hermano Neftalí, no vénganse el viernes porque vamos a orar 2 horas, casi rogándonos, ¿no? Dice el hermano Neftalí, son poquito tiempo, no se estén en sus casas, vénganse. Hermanos, ¿cómo puede un cristiano, fíjense bien, cómo puede un cristiano estar seguro de su fe si no ora a Dios? Porque se supone que la fe es confianza en Dios. Entonces, si yo confío en Dios, si yo creo que Dios responde a mi oración, si yo creo que Dios escucha mi oración, pero no oro, entonces, ¿cómo puedo estar seguro de que tengo fe en Dios? De que en realidad confío en Dios. ¿Sí me explico? ¿Cómo puede un cristiano decir tengo fe si no habla con Dios, si no ora con Dios? Mira, hermano, yo no sé si ya les platiqué esto, ¿verdad? Pero el día que a mí me ordenaron como pastor, se formó un concilio ahí de pastores, algunos diáconos, algunos líderes de la iglesia, y luego comenzaron a hacerme preguntas de doctrina, de otras cosas más, y de pronto algún hermano por ahí me dijo, oye hermano, si viene un matrimonio con problemas, ¿cuál sería su primer consejo que les daría a ellos? Y híjole, pues sí me hicieron sudar un poquito por ahí, porque dije, bueno, pues qué clase de matrimonio, ¿no? Y qué problemas traen también, pues yo no sé, no sabía. Pero en el caso es que yo di mi respuesta por ahí. Pero luego el pastor Rick Dorman, el de aquí, el de Royal Heaven, que estaba ahí entre el grupo,
Agarró así una hojita y luego me dibujó como un triángulo, así, un esquema. Y luego le puso hacia la mitad, una raya hacia la mitad. Y luego aquí dibujó así como esos monitos de palitos, así como un varón. Y luego acá dibujó una mujer. Y lo único que dijo es, yo les digo a ellos siempre en cuanto vienen, ¿saben qué? Mientras ustedes no hablen con Dios de estas cosas, la barrera que hay entre ustedes dos no se va a caer. Tan simple como eso. Y dije, sí, es cierto. Es verdad. Porque cuando tú tienes un problema con tu pareja y hablas con Dios, Dios te hace reconocer cuál es tu parte del problema. Y entonces tú puedes pedir perdón. Puedes acercarte a la otra persona a pedir perdón. Entonces necesitamos, hermanos, hablar con Dios. Si hay problemas, si hay disputas, habla con Dios. Habla con Dios porque entonces Dios te va a purificar tu corazón. Y luego Santiago todavía remata. Sigue diciendo aquí, ¿verdad? Sigue hablando. Y Santiago dice, y aun cuando oran, no lo reciben. No lo reciben porque oran mal. Dice Santiago, oran para sus propios deleites. O sea, no oran y cuando oran solamente piden lo que les conviene para sus propios deleites. Oran con malas intenciones. O sea, hermanos, no se trata solamente de orar, sino de orar con las motivaciones correctas. Porque alguien puede decir, pastor, entonces todo se trata de orar. Nada más le tengo que pedir a Dios y Dios me va a dar lo que yo quiero. Hay que orar con las intenciones correctas, pero hay que orar. Y si estamos orando con las intenciones no correctas, la misma oración, el hábito de la oración nos va a ayudar a purificar nuestras intenciones. Así que es importante, hermanos, orar. Pero entonces está el síntoma, ¿no? Peleas, pleitos, divisiones, falta de oración, quejas, murmuraciones. Todo esto es lo que Santiago está hablando, hermanos. Ese es el síntoma. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de esto? Es lo que va a decir Santiago más adelante. Versículo 4, y comienza con una palabra bastante fuerte, adúlteros. Adúlteros, dice Santiago. ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Y luego lo vuelve a repetir, dice Santiago, lo repito. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. O sea, Santiago dice, si no te quedó claro, te lo voy a volver a repetir. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Si has estado tú con nosotros a través de toda esta serie de predicaciones del libro de Santiago, te habrás dado cuenta que muchas veces Santiago comienza diciendo hermanos, 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 hermanos. Y otras veces, antes de dar un zape, dice amados hermanos. Así Santiago, ¿no? Amados hermanos. Pero ahora Santiago comienza diciendo adúlteros. Adúlteros. Es una palabra fuerte, hermanos. Adúlteros. Es la primera vez que Santiago habla así, refiriéndose a cristianos. Les dice adúlteros. Douglas J. Moore dice que esta exhortación de Santiago es una de las más fuertes en todo el Nuevo Testamento. En todo el Nuevo Testamento, en las exhortaciones que hay a los cristianos, esta es una de las más severas contra los creyentes. Y al igual que en el versículo 2, hermanos, cuando Santiago dice que los cristianos matan, que no lo está diciendo literalmente, cuando Santiago dice adúlteros, no lo está diciendo en el sentido literal, sino en el sentido espiritual. En otras palabras, aquí Santiago no les está hablando a cristianos que le han sido infiel a su pareja. No está hablando Santiago de ellos, sino que Santiago se está refiriendo a que los cristianos adulteran espiritualmente al tener esta amistad con el mundo. Entonces Santiago básicamente está diciendo, si tú eres un amigo del mundo, eres un adúltero espiritual. Es una palabra, hermanos, con mucho peso y con mucha carga en la palabra de Dios. Esta figura, de hecho, viene desde el Antiguo Testamento, hermanos. Cuando Dios le está hablando a su pueblo Israel, a la nación israelita, en algunos pasajes se refiere a su nación, a su propio pueblo, como una prostituta. Una palabra fuerte otra vez. El lenguaje es fuerte, hermanos, y podríamos pensar quizás para nosotros que Dios excedió, hermanos, pero es que de alguna manera Dios tiene que hacernos entrar en razón
para que nos demos cuenta de lo que significa que nosotros le seamos infieles a un Dios que es santo. Y Dios básicamente está diciendo, lo que ustedes hacen al estar coqueteando ahí con el mundo y conmigo, es lo que hace una prostituta. Es adulterio. Fíjense, hermanos, lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 16. Otra vez, es la palabra de Dios. Lo puedes leer en tu casa, capítulo 16 de Ezequiel. Dios le está hablando a su pueblo y se está refiriendo a su pueblo Israel. Vean lo que dice. En cada esquina contaminaste tu belleza ofreciendo tu cuerpo a todo el que pasaba en una interminable ola de prostitución. Le está hablando a su pueblo. Versículo 30. Qué enfermo tienes el corazón, dice el Señor soberano, para hacer semejantes cosas comportándote como una prostituta desvergonzada. Edificas tus santuarios paganos en cada esquina y construyes en cada plaza los altares para tus ídolos. En realidad, has sido peor que una prostituta, tan desesperada por pecar que ni siquiera exigías que te pagaran. Sí, eres una prostituta adúltera que recibe extraños en lugar de a su propio marido. Las prostitutas cobran por sus servicios, pero tú no. Les das regalos a tus amantes, los sobornas para que tengan sexo contigo, así que haces lo contrario a las demás prostitutas. Tú les pagas a tus amantes en lugar de que ellos te paguen a ti. Es el Antiguo Testamento. Y es Dios refiriéndose a su pueblo, a la nación de Israel. Y Dios le está diciendo a su pueblo, cada vez que tú estás adorando a estos dioses, es básicamente lo que hace una prostituta. Es infidelidad a Dios. Es adulterio espiritual. Entonces Santiago, hermanos, está usando esta palabra que se refiere a la adoración a ídolos y luego dice, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? ¿Cuál es el ídolo al que Santiago está haciendo referencia aquí? El mundo. Porque dice adúlteros. ¿No se dan cuenta que la amistad con el mundo y la palabra adúlteros tiene toda esta connotación de adorar a otros ídolos? ¿Cuál es este ídolo? El mundo. El mundo. En otras palabras, el ídolo por el que Santiago llama adúlteros a los cristianos es la amistad con el mundo. Es este coqueteo con el mundo. Yo tengo que hacer una aclaración aquí. Hermanos, no se refiere a que no podemos tener amigos no cristianos. Porque algunos van a decir eso. No, es que yo he escuchado, de hecho, este pasaje para decir eso. No, es que la palabra de Dios dice que no tenemos que tener amigos cristianos. Ah, caray, ¿en dónde lo dice? A ver, dígame. No, pues aquí en este pasaje dice que no tenemos que tener amistad con el mundo. No se refiere a eso este pasaje, hermanos. Este pasaje no enseña eso, porque si así fuera, entonces Jesucristo nunca hubiera estado entre pecadores. De hecho, la mayor parte del tiempo encontraban a Jesucristo entre pecadores de mala fama. Entonces Jesucristo estaba ahí, ¿verdad? No, hermanos, ¿verdad? Tampoco se refiere al mundo del que habla Juan en el capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y decimos, ay, pastor, pero Juan 3:16 dice que Dios ama al mundo y este pasaje dice que no nos hagamos amigos del mundo. Entonces, ¿cuál es la verdadera? Hermanos, la palabra mundo tiene muchos significados dependiendo del contexto en la palabra de Dios. Entonces, en Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, se refiere a las personas que habitan el mundo, a la humanidad como tal. A eso a lo que se refiere Juan. Entonces, cuando Santiago aquí dice amistad con el mundo, se refiere a algo diferente. Se refiere, hermanos, al sistema invisible de pensamiento, valores, actitudes y prioridades que opera en constante rebeldía y autonomía de Dios. Eso es el mundo al que se refiere aquí Santiago. Es lo mismo a lo que Juan va a decir en 1 Juan 5:19, sabemos que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Entonces se refiere a toda esta estructura pecaminosa, terrenal, mundana, que opera en contra de los valores del reino de Dios. A eso es a lo que se está refiriendo Santiago cuando dice mundo, amantes del mundo. Otra manera, hermanos, en que podemos definir mundo es a través de la palabra mundanalidad. Un diccionario dice lo siguiente, es el deseo o el apego por las cosas pasajeras de este mundo temporal. En la parábola del sembrador, Jesucristo dice que en el tercer tipo de suelo, que aquella semilla que se echó en este tipo de suelo, entre las piedras, representa a aquellos
que escucharon la palabra de Dios, pero que los placeres de este mundo, las riquezas de este mundo fueron más fuertes y terminan por apagar aquello que se sembró en ellos. A eso es a lo que se refiere Santiago. A este mundo, hermanos, tiene sus deseos, tiene sus ideas, tiene sus caminos. Y Santiago dice, ese es el mundo al que me estoy refiriendo, ¿verdad? Todas estas cuestiones que operan en contra de Dios. Y hermanos, Santiago es claro, hermanos, dice que hacerse amigo del mundo te convierte en enemigo de Dios. No hay un punto medio. No hay un punto medio. El mundo y Dios son dos amos diferentes. No se puede servir a ambos, porque o se amará a uno y se odiará al otro. Cada uno de estos amos hace demandas diferentes. Cada uno de estos amos tiene cosmovisiones, maneras de ver la vida completamente distintas. Cuando tus deseos, puedes hacer pensar en esto, hermano, como un parámetro, cuando tus deseos por las cosas de Dios han disminuido, ten por seguro que tus deseos por las cosas de este mundo han aumentado. No hay un término medio. O sea, no hay un punto medio. Si tus deseos por las cosas de Dios están disminuyendo, entonces tus deseos por las cosas de este mundo están aumentando. Así es, tan simple como eso. Jesucristo dijo en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará a otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Dos amos distintos. Jesucristo dice en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay un término, no hay un punto medio, hermanos. Entonces la amistad con el mundo es esta asimilación voluntaria e intencional de este sistema que nosotros diríamos mundano. Significa abrazar esta filosofía donde Dios no es el centro, donde Dios simplemente es marginado como si fuera un genio de la lámpara maravillosa y hace lo que yo quiero que haga. Las características de este mundo es autonomía e independencia. Quiero ser autónomo de Dios, quiero tomar mis propias decisiones, quiero dejar a Dios fuera de esto. Quiero ser independiente de Dios. Refugiarse en el materialismo, confiar en que el dinero, el estatus profesional o las posesiones otorgarán la seguridad que solamente Dios puede dar. Déjenme les platico algo porque ya sé que ya necesitamos de pronto un descanso, ¿no? No quiero platicar esto porque es doloroso para mí, pero es parte de una temporada, hermanos, en mi vida en la que alguien me indujo al mundo de las apuestas. Entonces comencé a apostar dinero. Me empezó a ir muy bien al inicio. Empecé a ganar, a ganar, a ganar. Y empecé a ganar, como se dice, dinero fácil. Empecé a crecer un poquito ahí. Y conforme uno va en ese mundo, al principio uno empieza a operar con pequeñas cantidades, pero luego al ver que las ganancias van creciendo, uno empieza a operar con cantidades más grandes. Y en un instante, en una sola apuesta, perdí todo lo que había ganado. Y dije, ay no, fue un error, ¿no? Y le metí más dinero. Y seguí otra vez. Con la idea, quizás con la idea de pensar que yo podía adelantarme al futuro, porque estaba ganando. Y de pronto, hermanos, leyendo la palabra de Dios, precisamente en el libro de Proverbios, leí un proverbio que decía, el dinero que se obtiene fácilmente se pierde rápidamente. Y otro proverbio que decía que el dinero ganado con esfuerzo es bien ganado. Entonces, y luego todavía después, en aquel momento también leyendo la palabra de Dios en Santiago y viendo todos estos pasajes de la amistad con el mundo y cómo el mundo opera con valores en otro sentido, yo tuve que reconocer, dije, pues, ¿por qué estoy confiando en estas cosas? Cuando Dios siempre ha provisto para mis necesidades. Dios siempre me ha dado trabajo, Dios siempre me ha dado trabajo, Dios siempre ha estado conmigo, pero de alguna manera yo estaba empezando a confiar más en estas cosas. Entonces, hermanos, el mundo es así, ¿verdad? Entonces, el materialismo como refugio, uno llega a confiar a veces en que el dinero, el estatus profesional o las posesiones nos van a dar la seguridad que tanto estamos buscando, pero entonces Dios tiene que humillarnos.
para que nosotros nos demos cuenta de que solamente Él es quien nos puede dar la seguridad. Necesitamos, hermanos, entender eso. También, hermanos, este mundo promueve mucho la exaltación del yo, el promover la cultura, ¿verdad? Esta cultura de la autopromoción, el exhibir mi cuerpo, ¿verdad? Como algo orgulloso, ¿no? Estoy orgulloso de mi cuerpo y quiero que todos lo vean. El orgullo, la vanagloria por encima de la cruz. Este mundo opera bajo ese sistema, ¿no? Que todo el mundo vea que yo soy el mejor. Así opera este mundo, hermanos. Entonces, la advertencia de Santiago, hermanos, es severa. Es severa, hermanos. ¿Saben por qué? Otra vez, porque detrás del corazón de Santiago hay un corazón pastoral. Y Santiago dice, es bien peligroso que tú andes con un pie en el mundo y un pie en Dios. Porque cuando menos te des cuenta, va a venir el mundo en sentido contrario y te va a llevar. Y te va a llevar. Entonces, esta advertencia, hermanos, es severa y Santiago va a decir, el que tiene amistad con el mundo es enemigo de Dios. Imagínate que Dios piense de ti eso. No eres mi amigo, eres mi enemigo. Eres mi enemigo. Ahora, hermano, quiero que pienses en esto, ¿verdad? Fíjense, hermanos, ya casi estoy por llegar al siguiente punto, pero siempre que hablamos del mundo, y a veces decimos estas cosas muy a la ligera, ¿no? La iglesia se está mundanalizando. No, es que el mundo está entrando a la iglesia. Y generalmente siempre que hablamos de eso, nos referimos a la ropa o nos referimos a la música. Decimos, no, es que la iglesia, el mundo está entrando a la iglesia. Esas cosas son importantes, hermanos. Pero fíjense que Santiago está diciendo que los síntomas de una iglesia mundana son los pleitos, el egoísmo, la jactancia, la mentira, y como vamos a ver la próxima semana, el juzgarnos unos a otros. Entonces, cuando decimos el mundo está entrando a la iglesia, tendríamos que pensar más bien en estas cosas. Lo otro es importante, no digo que no, pero Santiago está haciendo énfasis en esto. Hey, tú que dices que la iglesia es mundana, ve si hay esto aquí. Si hay esto aquí, entonces la iglesia se está mundanalizando. Si hay pelea por el poder, la iglesia se está mundanalizando. Si hay murmuraciones, la iglesia se está mundanalizando, ¿verdad? Si hay jactancia, si hay mentira, si se están juzgando unos a otros, la iglesia se está mundanalizando. Ahí sí podríamos decir eso. Entonces, hermanos, la causa de estas luchas internas que destruyen relaciones es nuestra amistad con los valores de este mundo. Un escritor dijo, la meta de los que persiguen el mundo es moverse hacia adelante en vez de moverse hacia arriba. Es vivir horizontalmente en vez de vivir verticalmente. Buscan prosperidad en vez de santidad. ¿Quién es tu amigo? ¿Es Dios o es el mundo? ¿Quién es tu verdadero amigo? Y finalmente, hermanos, el antídoto. Versículo 7 en adelante. Así que humíllense delante de Dios, dice Santiago. Resistan al diablo y él va a huir de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Hermanos, el primer paso para ser sanados de esta enfermedad es reconocer lo que somos. Es humillarnos delante de Dios, es reconocer por qué hicimos lo que hicimos. Ese es el primer paso, humillarse delante de Dios. Después Santiago dice, resistan al diablo. ¿Cómo se resiste al diablo, hermanos? Sometiéndose a Dios. Cuando Jesucristo fue tentado por Satanás en el desierto y le dijo, ¿sabes qué? Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesucristo le dice, ¿sabes qué? No solamente de pan vivir el hombre. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces Jesucristo se estaba sometiendo a la palabra de Dios. Jesucristo se estaba sometiendo a Dios. ¿Cómo resistimos al diablo, hermano? Lo resistimos sometiéndonos a Dios. Luego dice, acérquense a Dios. Acérquense a Dios. Fíjense qué hermoso es esto, hermanos. Podemos haber caído en lo más bajo. Y Santiago dice, acércate a Dios. Y Él se acercará a ti. Es como la parábola del hijo pródigo. ¿Qué tuvo que pasar para que el padre corriera al hijo? El padre estaba dispuesto. El padre estaba esperando al hijo. ¿Qué tuvo que pasar? Que el hijo reconociera su condición y volviera a la casa de su padre. Cuando su padre lo vio a lo lejos, corrió hacia su hijo.
Santiago dice, acércate a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Dios se va a acercar a ti. Es hermoso, ¿no? Fíjense, no está Dios ahí como un padre regañón de que, ay, sí, ahora sí me vienes a pedir perdón, ¿verdad? Después de lo que hiciste. No, ahí está Dios, esperando que te acerques para que Él pueda acercarse a ti. Porque cuando tú te acercas, le estás diciendo a Dios, sí, Señor, quiero estar otra vez cerca de ti. Lávense las manos. No se está refiriendo Santiago a que vayas y te lave las manos bien con jabón, no. Eso tiene que ver con una purificación ritual como en el Antiguo Testamento, que los sacerdotes, antes de poder entrar a la presencia de Dios, se lavaban todo el cuerpo y eso significaba que se limpiaban de sus pecados para poder entrar a la presencia de Dios. Entonces, cuando Santiago dice, ¿qué está mal en tu vida? ¿Por qué es que te estás humillando? O sea, ¿por qué estás arrepentido? Déjalo. Deja ese pecado y acércate a Dios. Con eso Santiago está diciendo, límpiense las manos. Luego dices, derramen lágrimas. Ahora, no que los cristianos no puedan estar alegres, porque Santiago va a decir más adelante en el capítulo 5, ¿está alguno alegre? ¿Qué cosa? Cante alabanzas, va a decir Santiago. Entonces sí hay lugar para el gozo en el cristianismo. Pero Santiago dice, cuando tú has reconocido que estás haciéndote más amigo del mundo, lo que tienes que hacer es humillarte y pedirle perdón a Dios verdaderamente. Acércate a Dios, ¿verdad? Derrama lágrimas, ¿verdad? Que esto sea un arrepentimiento genuino. Y entonces Santiago y termina de esta manera. Humíllense y Dios los va a exaltar. Humíllense en la presencia de Dios y Dios los va a exaltar. Y un versículo anteriormente Santiago había dicho, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Mientras mantengamos una actitud de orgullo, nos convertimos en enemigos de Dios. Hermanos, y contra Dios nadie puede, hermano. Contra Dios nadie de nosotros puede. Es más, de hecho, es como si Santiago nos quiere decir aquí que uno se levanta así muy gallito, ¿verdad? Para estar en contra de Dios. Y que Dios, cuando ve o se encuentra contra algún cristiano orgulloso, Dios se encarga de derribar a aquel cristiano para que se humille delante de su Creador. Hay un pasaje ahí en Daniel capítulo 4, donde se nos cuenta la historia de un rey, Nabucodonosor. Nabucodonosor fue uno de los reyes de uno de los imperios más poderosos que ha tenido este mundo, el imperio babilónico. Y obviamente como un emperador, pues construyó palacios, hizo muchas cosas. En una ocasión estaba Nabucodonosor y sale hacia afuera de su balcón y comienza a ver todo lo que había construido y comienza a pensar y comienza a decir, todo esto lo hice yo con mi poder. Y entonces dice la palabra de Dios que en ese momento Dios hirió a Nabucodonosor con una enfermedad mental que él se creyó una bestia y empezó a estar como los animales y empezó ahí a comer hierba, a andar en el campo, le crecieron las garras, pelo en todo el cuerpo y en algún punto, en algún momento, Nabucodonosor en su punto más bajo reconoce que ha sido un orgulloso y que se ha levantado contra Dios y entonces se arrepiente, le pide perdón a Dios y Dios lo volvió a levantar. Recuerda esto, hermanos. Muchas veces como creyentes creemos eso. Creemos que podemos estar por encima de Dios, pero no es así. Y el síntoma, hermanos, el síntoma de que en realidad somos orgullosos es precisamente todos estos problemas que traemos a la iglesia y que traemos también en nuestra familia. Porque entonces nos volvemos, o estamos más bien operando como si fuéramos amigos del mundo y no amigos de Dios. Pero recuerda que ser amigos del mundo es ser enemigo de Dios. Así que eres amigo de Dios o enemigo de Dios.